emperador Augusto, el hombre más poderoso del mundo. Bajo su mandato, nació en Judea un niño llamado Jesús. El perverso Herodes, soberano de Judea. La deslumbrante Cleopatra, reina de Egipto. 3 grandes reyes que, sin saberlo, moverán el curso de la historia para realizar los designios divinos. Hoy asistiremos a una gran lucha, Egipto contra Roma, para ejecutar lo que estaba escrito en las profecías de Daniel. ¿Quién fue Cleopatra? Sin duda, una supermujer. No solo consiguió que Egipto fuera independiente de Roma, sino que trató de que Egipto gobernase Roma. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, el país quedó unido al gran imperio griego. Al morir Alejandro, su general Ptolomeo reinó en el país. Desde entonces Egipto fue gobernado por la dinastía griega de los Ptolomeos. Eran reyes de sangre y cultura griega que reinaran como faraones, imponiendo su poder militar. En su palacio vivían en una burbuja griega dentro de Egipto. Nunca aprendieron la lengua del país. Hablaban con los egipcios en griego por medio de traductores. Cleopatra VII, Thea Philopator, nació en Alejandría en el año 69 a.C. Fue una reina singular. Con solo 18 años ya gobernaba el país con sabiduría y un liderazgo fuerte. Una joven inteligente, educada en la famosa biblioteca de Alejandría, donde aprendió ciencias, historia y artes. Incluso escribió un libro de medicina. Ella hablaba 9 idiomas. Según los historiadores, ella podía conversar con los embajadores extranjeros en los idiomas de ellos y entender lo que hablaban entre ellos. Sus habilidades diplomáticas fueron muy apreciadas. Ella era una reina admirada, rebosante de belleza y carisma. El escritor griego Plutarco estaba en contra de ella y aún así reconoce que fue una mujer de gran inteligencia y de talento, una gran líder con el don de la palabra. Fue la primera de su dinastía en aprender la lengua egipcia, de modo que podía hablar con sus súbditos directamente, sin traductor. Esto le ganó la simpatía de los egipcios. Ella amó la cultura de Egipto, se sumergió en ella y se identificó con sus gentes. Cuando hubo escasez de alimento, Cleopatra prohibió a los aristócratas vender el trigo a otros países, para que el pueblo no pasara hambre. Incluso vendió parte de sus joyas para regalarle trigo a la gente. Cuando el pueblo vio esto, la amaron y la consideraron divina. Los egipcios vieron en ella las virtudes que deseaban en un gobernante: sabiduría, fuerza y corazón. Nunca habían visto a un gobernante que buscase el bienestar de su pueblo, que recibía a los egipcios de cualquier clase social, escuchaba de ellos las injusticias y sus problemas reales, les hacía justicia y encontraba soluciones. Esta estela se conserva en el Museo del Louvre. Muestra a Cleopatra vestida de faraón, haciendo una ofrenda a Isis, la diosa maternal. Aquí, Thea significa divina. Podemos leer: Emperatriz Cleopatra, divina, amada por su padre. El esplendor de Cleopatra puede verse hoy bajo el mar. Arqueólogos submarinos están encontrando los restos de aquella historia en la costa de Alejandría, como testigos de su antigua gloria. Las visiones del profeta Daniel construyen un cuadro profético fascinante, cumplido al 100% en la historia. En los programas anteriores vimos el cumplimiento de Daniel 2 y de Daniel 7,
Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. La profecía de los 4 metales predijo los 4 imperios que se sucederán uno tras otro, dominando a todos, simbolizados por los 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. Y así se cumplió en la historia. Estos fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El tercer reino es de bronce, son los griegos. Desde los tiempos de Alejandro Magno, los reyes griegos dominaban el mundo conocido. Sus enemigos les llamaron los guerreros de bronce que vienen del mar, por su escudo y sus armas de bronce. Y en esta profecía están representados por el bronce. Ahora, Cleopatra es la última de aquella dinastía de reyes griegos. Ella es todo lo que queda de ese tercer reino de bronce. Pero ahora el cuarto reino llega. Daniel capítulo 2 profetiza que después de los griegos, Roma se quedará con todo. Lo llama el reino de hierro, que lo destrozará todo. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Y precisamente Cleopatra estaba ahí, en el filo de la historia. Ella vio con sus propios ojos la flota de Julio César llegando a Alejandría. Pero atención, porque ella se convertirá en el desafío más grande que Roma había enfrentado. En Daniel 11, 2 grandes poderes se enfrentan: Egipto contra Roma. Aquí la profecía describe el poder que está al norte de Israel. Los dominios de Roma le llama el rey del norte. Y describe el poder que está al sur de Israel. Los dominios de Egipto le llama el rey del sur. Anuncia que Egipto le dará al rey del norte una supermujer para destruirle. Pero ella no prevalecerá. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. La profecía la describe como una hija de mujeres, haciendo énfasis en su feminidad. En el texto hebreo, Bat Hanasim, hija de mujeres, una supermujer. La profecía sobre Cleopatra tiene 2 partes. En la primera, Cleopatra prevalece. Roma salía de una terrible guerra civil. Julio César fue el vencedor, quedó como gobernante indiscutible y fue nombrado dictador vitalicio. Pero después de vencer a terribles enemigos en el campo de batalla, César cayó a los pies de Cleopatra. Se convirtió en su pareja y en su aliado. Tuvieron un hijo al que llamaron Cesarión, Pequeño César, que además era ahora el único hijo biológico de César, porque los demás eran adoptados. El historiador romano Suetonio escribió que Julio César estaba realmente enamorado de Cleopatra. Él la llevó a Roma, donde le dio grandes honores y levantó estatuas en homenaje a ella. La historia había dado un giro. Ahora Cleopatra era la mujer más influyente del mundo. Su hijo era el heredero de Julio César, hijo biológico de él, y podría gobernar Roma, toda Roma. La supermujer de la profecía estaba triunfando. Pero los aristócratas romanos la rechazaban, nunca admitieron a una mujer en la política, y mucho menos una extranjera, que no era romana de raza, así que no pararon de conspirar, no podían tolerar que el hijo de Cleopatra, un egipcio, pudiese llegar a gobernar Roma. Julio César fue asesinado en el mismo Senado por los propios miembros del gobierno. Cleopatra, horrorizada, tuvo que huir a Egipto con su hijo para poder salvar su vida. Así se cumplió la primera parte de la profecía. Le dará una supermujer para destruirle. Y efectivamente, el rey del norte, Julio César, había muerto, y la causa había sido ella, Cleopatra. Pero ahora viene la segunda parte de la profecía. La supermujer no prevalecerá. De nuevo llegó el ejército romano a Egipto.
ahora al mando de Marco Antonio. Pero Cleopatra sedujo a Marco Antonio, formaron pareja, estaban muy unidos y tuvieron 3 hijos. Se hicieron cada vez más independientes de Roma. Eran una pareja enamorada que vivían rodeados de deleites como en un sueño feliz. Ella era amada por su pueblo. Todavía hoy podemos ver su imagen en el templo de Dendera, donde era adorada como la diosa Isis encarnada. Y él era un apuesto triunfador, un vencedor, un héroe aclamado por sus soldados, conquistó Armenia y trajo riquezas a Egipto. En las monedas aparecían los dos, Cleopatra en una cara y en la otra cara Marco Antonio. Disfrutaban de las artes, de las ciencias y la vida familiar, muy aficionados a las fiestas y a gastarse bromas unos a otros. Hacían apuestas muy divertidas y luego hacían locuras para ganar esa apuesta. ¿Cuánto tiempo durará la felicidad de esta pareja? Entonces gobernaba en Roma Octavio, un joven que era mezquino, frío, calculador, y este quiso someter a Egipto a toda costa. Se cruzaron amenazas, la guerra no tardaría en llegar y pasó lo inevitable: Roma contra Egipto. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, describe a los 4 imperios que se sucederán en el tiempo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Las profecías señalaban que Roma, el imperio de hierro, conquistaría todo lo que fue del dominio de los griegos. Cleopatra es ahora todo lo que queda del imperio griego, del antiguo imperio de Alejandro. Ahora, la supermujer de la profecía desafía a Roma. Cleopatra y Marco Antonio, unidos, forman un ejército capaz de vencer. Si ellos ganan, Egipto gobernará el mundo. Tarde o temprano, Egipto y Roma iban a enfrentarse en una lucha a muerte. Llegó el momento de la batalla definitiva. Fue un combate naval en las costas griegas, la batalla de Aquio, 2 de septiembre del año 31 a.C. La flota de guerra egipcia era peligrosa. Ya puso en apuros a Julio César en la costa de Alejandría y estuvo a punto de destruirle. César se salvó en el último momento, solo porque llegaron aliados en su ayuda. Ahora la armada de Cleopatra lucha unida a la de Marco Antonio. Juntos forman la mayor fuerza naval del mundo conocida de ese tiempo. Viendo esto, Octavio se puso a fabricar más barcos. ¿Cómo era una batalla naval? Los barcos de guerra son sobre todo de remos, que permiten maniobras muy rápidas y no necesitan esperar a que haya viento o a que no haya viento. Van armados con balistas, son la artillería, grandes ballestas que lanzan piedras, arpones y fuego a 100 metros de distancia. La cubierta está repleta de soldados, son los marines, listos para abordar el barco enemigo. Los barcos chocan y empieza la pelea cuerpo a cuerpo, como en una película de piratas. En aquel tiempo, los barcos de guerra llevaban un aguijón de proa, un ariete en la parte delantera para chocar con el barco enemigo y romperle el casco. Los barcos que quedaban dañados no se hundían porque eran de madera, pero quedaban inclinados, medio hundidos y ya no podían huir. Los barcos grandes de Marco Antonio tenían un aguijón de proa de bronce de 3.000 kilos de peso. Era una flota terrible. Un barco de guerra era una maquinaria de precisión, a las órdenes rápidas del capitán. Aquí cada hombre es un experto en su tarea. Los remeros, los que están al timón y los que disparan las balistas. Los remeros eran una pieza clave. Eran hombres fuertes, musculosos, muy bien entrenados en las maniobras rápidas del barco. Cobraban un salario superior al de un soldado normal, porque entrenaban como verdaderos atletas. No eran esclavos. En los barcos comerciales había remeros esclavos. Pero las naves de guerra
No se confiaban a cualquiera. Un remo torpe tropieza con otros remos y la nave pierde control. Estos remeros son personal militar de élite. Son el motor turbo del barco. Ellos colocan a la infantería en el punto ideal para la batalla. A veces los sacan de allí, librándolos de una muerte segura. Las arcas de Roma estaban vacías, mientras que Cleopatra y Marco Antonio tenían acumulado un gran tesoro por el botín de guerra de sus últimas conquistas. También su ejército era superior. Con ellos estaban sus aliados orientales, todos los reyes de Oriente. Todo parecía estar a su favor. Egipto podía ganar, pero las profecías de Daniel predecían la victoria de Roma y la caída de Cleopatra. De repente, el giro del destino lo cambió todo sin previo aviso. Se desató una epidemia en la coalición de Egipto. Muchos remeros murieron, al punto de tener que quemar algunos barcos por falta de remeros. Y lo peor es que eso se consideró un mal presagio y sus aliados orientales les abandonaron y se cambiaron de bando. Uno de ellos era Herodes, el rey de Judea, que les traicionó. Es Herodes el Grande, el que aparece en los evangelios, que ya en su juventud mostró su carácter mezquino, que se ve reflejado también en la Biblia. La batalla de Accio fue un desastre para Egipto. Lo que quedó de su flota negoció con Octavio y se pasaron al bando de Roma. Viendo esto, el ejército de tierra de Marco Antonio, las legiones que estaban acampadas en Grecia, también se pasaron al bando de Roma. Egipto había sido derrotado y Marco Antonio y Cleopatra terminaron suicidándose para no caer en manos de su enemigo. Octavio regresó a Roma para gobernar ahora todo el mundo conocido. Puso fin a la República e inició el imperio. Él se proclamó emperador de Roma con el nuevo nombre de César Augusto y así instauró la Roma que conocemos hoy, el imperio más largo y más fuerte de la historia. Aquí se cumplió la profecía bíblica de Daniel capítulo 2. Roma iba a dominarlo todo, y así sucedió. También la profecía de Daniel 11:17 se cumplió. Cleopatra puso en jaque a Roma y causó la destrucción del rey del norte, Julio César, pero al final no permaneció como estaba escrito. Estas profecías fueron escritas 5 siglos antes de su cumplimiento, y Cleopatra las cumplió todas. La supermujer no prevaleció. Hay personajes clave en esta historia, que aparecen también en la Biblia. Uno de ellos es el rey Herodes. Herodes el Grande, el que era rey de Judea cuando Jesús nació, unió sus fuerzas con Cleopatra y Marco Antonio en la guerra. Pero cuando vio que iban perdiendo, se cambió de bando, les traicionó y se unió al bando vencedor, a Octavio. Tuvo una vida larga sirviendo a los romanos. Es el rey Herodes que aparece en la Biblia cuando nació Jesús, el que recibió a los magos de Oriente, el que ordenó la matanza de los niños inocentes de Belén. La crueldad que muestra Herodes I en la Biblia encaja perfectamente con el perfil de él que encontramos en los estudios de historia. En Daniel 9:26, la Biblia anunció el tiempo en que Jesús viviría y sería ejecutado. Dice literalmente, se quitará la vida al Mesías. Esta profecía sitúa la muerte del Mesías en el año 31 después de Cristo. Por eso, el rey Herodes en sus días entiende que ha llegado el tiempo de que el Mesías nazca, el Mesías rey de la profecía, y trata de eliminarlo matando a todos los niños de la comarca para evitar un rey rival. De esta manera, Herodes I cumplió la profecía de Jeremías, el llanto de las madres. Así ha dicho Yahvé. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
Octavio Augusto también es mencionado en la Biblia. Fue el vencedor final que derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, que gobernó Roma como emperador durante 40 años. Octavio se proclamó emperador, iniciando así un imperio que durará casi 500 años. A partir de ahora se hará llamar César Augusto. Todavía hoy, el mes de agosto, lleva este nombre en honor a él. Era el mes de Augusto. Y con este nuevo nombre, César Augusto, aparece en la Biblia. Todos los gobernantes mencionados en la Biblia fueron personas reales en la historia. Esto le añade credibilidad a la historia del texto sagrado, porque no es mitología cristiana, sino que son relatos verídicos. Y no solo eso, sino que ellos cumplieron profecías antiguas. Por ejemplo, el profeta Miqueas anunció que el Mesías nacería en Belén de Judá. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado. La Biblia señaló el lugar exacto donde nacería Jesús, Belén. El texto dice Belén Efrata, que es como llamaban a Belén de Judá, para distinguirla de la Belén de Zabulón. Pero, ¿cómo podría nacer Jesús en Belén de Judá, en el sur, si sus padres vivían en Nazaret, una aldea alejada en el norte? La Biblia dice que nacerá en Belén, pero parece imposible porque los padres viven muy lejos de ahí. Nuevamente, Roma se encarga de cumplir la profecía, y será nuestro hombre, César Augusto, el que dará la orden. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El censo ordenado por César Augusto obligó a todos a inscribirse en su ciudad de origen. Esto forzó a José a viajar hacia Belén para ser inscrito. Y estando allí, el bebé nació, en Belén. La profecía se había cumplido. También Roma fue la mano armada que ejecutó al Mesías. Fue una muerte por crucifixión en el año 31 después de Cristo, por orden de Poncio Pilato. Así se cumplía de forma exacta la profecía de Daniel 9:26. Una vez tras otra, Roma cumplió las profecías de la Biblia. Hoy hemos visto aquí la historia de varios reyes que aparecen en la Biblia: Augusto, Herodes y Cleopatra. Ellos cumplieron las predicciones de los profetas bíblicos de forma espectacular. Hay aquí una evidencia que tú no puedes dejar pasar. Las profecías de la Biblia se cumplen al 100%, y esta precisión es fascinante. ¿Será sobrenatural? La Biblia afirma que sí. Si eres buscador de la verdad, aquí tienes una luz parpadeando para llamar tu atención. Y la mente inteligente dice: tengo que entender esto, porque aquí hay algo extraordinario que yo debo saber. Si tú no conoces la Biblia, ahora puedes vivir la aventura de descubrirla. Te dejo recursos y enlaces en la descripción de este vídeo. Investiga, descubre y verás que la Biblia sorprende. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.